Eso. Bien. Estamos ya, entonces, listo para empezar. Bueno, la clase que me toca compartir con ustedes tiene que ver con estructuras bacterianas y obviamente que estas estructuras fueron analizadas y desde el punto de vista de la función, pero también de la estructura molecular, en la medida que se ha ido desarrollando la tecnología, porque si se recuerdan, lo vieron quizás en la clase del profesor Chávez, cuando uno ve el primer microscopio, una perla de vidrio al final del siglo XVII permite de dibujar algunas estructuras, alguna lineal, otra más redondita, que si bien se recuerden porque lo ven en el colegio, ahí cuando la estructura de la célula está alargada estamos hablando de bacilo y cuando está más redonda estamos hablando de coco. Hasta este momento, entonces final del siglo XVII, no se sabía bien cómo lo que era. En el siglo XIX, eso va a ser un poquito la única mención mía en términos de historia, se define las ciencias de la microbiología, ya con sus distintas palabras y raíces para definir entonces esta nueva ciencia. Y la microscopía ha ido desarrollándose y ahora tenemos entonces microscopio electrónico, algunos de transmisión que permiten ver estructuras que están dentro de la célula bacteriana. Acá lo que tenemos es arriba una bacteria, Bacillus subtilis, que es una bacteria gram negativa, donde uno puede que se está dividiéndose. Acá tenemos las dos células y acá entonces tenemos el DNA. Como saben, no hay núcleo en la célula procariota, por lo tanto el ADN cromosomal está dentro del citoplasma. Y acá lo que tenemos son una imagen de una célula también de tipo bacilo, pero una imagen de microscopía de barrido, donde uno, gracias a tinción de superficie, en general usando oro, uno puede ver la superficie celular. Y ahora con los microscopios de fuerza atómica, incluso uno puede ver al nivel molecular lo que está pasando. Uno puede seguir, por ejemplo, la traducción y el movimiento del ribosoma a nivel usando un microscopio de fuerza atómica. Entonces, a medida que la tecnología permitió ganar resolución, hemos podido analizar, caracterizar mejor las distintas estructuras que conforman la célula bacteriana. Obviamente, tiene que ver este estudio estructural también con entender un poquito el origen de la vida y cómo han evolucionado estas células procariotas, sean bacterias o sean arquea. Y por ejemplo acá le muestro las imágenes de un microfósil que son al parecer bacterias fototróficas de tipo cianobacteria, que se encuentran en la estructura que se llaman estromatolitos, algunos que se están desarrollando actualmente, pero otros bastante más antiguos. Y entonces acá podemos ver, por ejemplo, estructura filamentosa en un estramólito activo, desarrollándose, creciendo, donde la célula bacteriana más bien sería una célula filamentosa. Vamos a ver entonces elemento estructural de bacterias y de arquea, que son los dos dominios que conforman el mundo procariota. Y si uno se acerca al dominio bacteriano, lo importante es destacar, antes de entrar en el detalle de alguna estructura que marcan evolutivamente el desarrollo de la célula bacteriana, es ver que hay una diversidad importante. Lo que se conocen, lo que se han caracterizado son unos 18 filas. Esta información, muchas de las diapositivas que estoy utilizando ahora son
son imágenes que saqué del libro Brock, y que por lo tanto pueden volver a ver en este libro. Se identificaron los 18 filas, pero cuando apareció la tecnología de secuenciación masiva, lo que se estima más bien es que hay más de 40 distintos. Lo que pasa es que no somos capaces de hacer crecer todas las especies que hemos identificado con el genoma, con la secuenciación. Pero uno sí ve una gran diversidad, y esta diversidad se expresa en distinto nivel. Por ejemplo, la fuente energética que pueden utilizar estos microorganismos. No es lo mismo desde el punto de vista evolutivo o energético usar el sol como fuente energética o usar un azúcar, una molécula orgánica, o sea, una fuente inorgánica versus una fuente orgánica. Eso lo veremos en un par de clases adelante. También se necesita carbono. La fuente de carbono también marca una etapa evolutiva. Y obviamente, y en Chile es todavía más obvio, la tolerancia a distinto ambiente extremo. En Chile tenemos casi todos los ambientes extremos disponibles acá en la mano. De hecho, Chile se considera un laboratorio para lo que es de los ambientes extremos. Y muchos de esos experimentos que se hacen en el desierto de Atacama permiten, por ejemplo, que el rover que está en Marte actualmente moviéndose experimentara primero en el desierto, en la condición extrema, y el tipo de experimento. Ese entonces el mundo bacteriano. En Arquea hay 4 filas ya identificadas. Y lo que vamos a ver entonces, entrando, es la estructura esencialmente de bacteria, pero cada vez que es posible compararé con el mundo de Arquea, el dominio de Arquea y la célula de Arquea. Pero antes quiero compartir un vocabulario con ustedes. Por ejemplo, lo que llamamos comunidad microbiana, lo que llamamos poblaciones bacterianas o procariota, lo que llamamos nicho, y lo que ahora es un ámbito muy importante que ha crecido mucho y que está tomando cada vez más importancia, que es lo que se llama la ecología microbiana. Es decir, ya cuando la microbiología nace, parte con un matraz y parte con un cultivo en el mesón, y eso es lo que se estudió durante muchos años, hasta 30, 40 años atrás, pero ahora lo que se trata de entender es más bien lo que pasa en el nicho ecológico con todas las especies bacterianas que están viviendo. Una especie bacteriana, cuando la célula se divide y pertenecen en la misma especie, lo que se conforma entonces es una población. Una población entonces es un conjunto de células de la misma especie que está en un nicho dado. Pero al lado, en el mismo nicho, se puede desarrollar otra especie bacteriana que va a conformar la población B, y así la población C, D, varias, además del mundo eucariota que está ahí en el mismo nicho. Pero hablando del mundo procariota, entonces tenemos distintas poblaciones de la especie A, B y C, por ejemplo, y esta suma de población conforman lo que se llama la comunidad microbiana. Y uno la puede ver con un microscopio a campo óptico de contraste, o eventualmente puede usar alguna sonda nucleica con un microscopio de fluorescencia, y entonces sí que uno tiene un marcador fluorescente para cada fragmento de DNA específico de una especie dada. Es posible entonces ver la diversidad. Como ven acá en esta imagen, cada color es una especie distinta, bacteriana, en la medida que la sonda fue, por ejemplo, un RNA ribosomal específico de bacteria. Entonces tenemos especies, población y comunidad microbiana que conviven en un nicho, y que del punto de su estudio, cómo conviven, cómo impactan los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, son parte
del campo de estudio de lo que se llama la ecología microbiana. Entonces, Por favor. las poblaciones serían entonces de distintas especies de bacterias, ¿no? O de No. microorganismos. Una población está conformada por una especie de bacteria. Ok, Y la suma de diferentes poblaciones conforman una comunidad. Profe, Por entonces las favor. poblaciones serían como parte de una especie. La población es una bacteria, una célula bacteriana se divide, una célula da 2, 4, 8 y se quedan acá las células de la misma especie en el nicho. Y entonces estas células que son parte de la misma especie conforman una población. Y la suma de distinta población que representan diferentes especies, entonces conforman la comunidad. Gracias. Si me permiten la comparación a nivel antropológico, una población podría ser el equivalente de una etnia. Y en términos, definiendo la etnia por su rasgo cultural y genético, eventualmente. Pero es una población, para volver al mundo bacteriano, está conformada de células de la misma especie bacteriana. Elemento básico de la célula procariota, obviamente, como toda célula viva, tiene ese elemento clásico, vamos a decir, como la macromolécula que conocen, lípido, polisacárido, ácido nucleico y proteína. Lo que sí hay que destacar, cosa importante a nivel de estas macromoléculas, primero son estos dos elementos a nivel proteína e RNA que están destacados por el porcentaje en relación con el peso seco. Y en la célula procariota el nivel de RNA y el nivel de proteína son mucho más altos en relación con el peso seco que en la célula eucariota. ¿Alguien sabe por qué o no? ¿O alguien podría decirnos por qué lo sabe o por qué lo intuye ahora que lo estemos hablando? Ya que no hay organelos. ¿Cómo? Debido a que no hay organelos. No por eso. ¿Qué tiene la particularidad de la célula bacteriana en relación con un ser vivo como nosotros, frente a un cambio en su entorno? Una pared celular. Claro, pero los eucariotas, la célula vegetal, por ejemplo, también tiene pared celular. La Podrían, velocidad de división Tiene que ver con eso. ¿Y qué nos puede precisar lo que quiere decir con eso? Y tú dices la velocidad, pero es más lenta, es más rápida. es más rápida que las células eucariotas. Exacto. Entonces, la célula procariota se adapta más fácilmente a un cambio en su entorno. Esta adaptabilidad que tiene que ver con como dice su compañera, su velocidad de división, de reproducción celular, y para eso significa que su metabolismo de síntesis, en particular de proteína y por lo tanto de RNA mensajero, es más activo. Y hay una proporción entonces más importante de RNA en un momento dado y de proteína, porque la bacteria, si tomamos una célula bacteriana clásica como es Escherichia coli, se divide cada 20 minutos, por lo tanto tiene que producir sus distintas estructuras, su distinta proteína funcional, sea para la nueva célula o sea para la división misma. Y eso significa que efectivamente la célula procariota tiene siempre más RNA y proteína en proporción peso seco. Segundo elemento importante,
estructural, molecular también, son estas dos moléculas que están destacadas en azul acá. El lipopolisacárido y el peptidoglicano. ¿Alguien los conoce? ¿Han escuchado de estas moléculas? ¿Saben por qué están destacados en azul? Si que no saben, dicen que no y lo explico de inmediato. Pero si alguien sabe, Que son los que forman la pared celular. exactamente, son parte de la pared celular. Y eso lo vamos a ver en detalle. Pero están destacados en azul porque son moléculas específicas del mundo procariota, y en particular bacteriano. El lipopolisacárido lo encontramos solamente en bacterias. El peptidoglicano, tal como se definió inicialmente, también. Después en arquea hay lo que se llama un zoopeptidoglicano, que es una molécula que va a cumplir la misma función, pero que va a tener variaciones molecular, estructural, que hacen que se llame zoopeptidoglicano, porque el peptidoglicano se definió a partir de la célula bacteriana. Pero están destacadas en azul estas dos macromoléculas, fundamental a la vida bacteriana, procariota, porque son específicas del mundo bacteriano. Antes de entrar en detalle, una imagen para ver a escala. En café acá lo que tenemos es una célula eucariota con su núcleo. Acá, entonces, una célula eucariota, uno puede pensar que son más o menos unos 10-15 micrómetros por 20. Acá lo que tenemos es una célula procariota, bacteriana, un bacilo, ven que tenemos 1 a 5 micrómetros, y acá un virus, sea cual sea este virus, uno bueno, uno malo, de orden de tamaño es del nanómetro. Y obviamente si uno mira al microscopio, acá tenemos un dibujo, pero acá es a nivel microscópico, en microscopia electrónica de transmisión, donde uno ve alguna estructura. Lo importante entonces es que no hay núcleo en la célula bacteriana, sí en la célula eucariota, y tampoco acá lo que el reticulum endoplasmático, tampoco existe esta estructura en célula procariota. Y como bien saben, que sea cloroplasta o mitocondria, la teoría evolutiva nos dicen que son procariotas que fueron integrados a lo que fue entonces la célula eucariota, lo que se transformó en la célula eucariota con su estructura interna. Una célula, acá sea eucariota o procariota, uno la puede definir por su estructura y por diferentes elementos fisiológicos, vamos a decir, que son comunes a todas las células. Una de esas es obviamente el metabolismo. No hay célula viva sin metabolismo, sea catabólico o anabólico, síntesis o degradación. Las células tienen cómo reproducirse. Hay diferenciación. Los otros órganos, la célula es capaz, por ejemplo, de generar espora, pero no es solamente no es el único tipo de diferenciación a nivel de la célula bacteriana. También hay capacidad de comunicación. Eso se descubrió hace poquito en bacteria, a escala de la investigación científica, pero ya hacen como ya 35, 40 años, que se sabe que las células procariotas se comunican e incluso son capaces de comunicarse con la célula eucariota. Hay movimiento y, elemento importante, hay evolución. Si uno toma un virus, el virus es capaz de sufrir evolución y lo hace rápidamente, muy por bien y por mal con este SARS-2, pero el hecho es que si uno mira la otra dimensión, un virus no tiene metabolismo.
el virus tampoco comunica. Y por lo tanto, si se han fijado un poquito en los medios de comunicación o incluso a veces por científico, para ir más rápido se habla de un virus como si fuera una célula viva, pero no lo es. Y acá entonces se destaca en azul algo que tiene que ver con lo que comentó su compañera antes. La capacidad de dividirse rápidamente tiene que ver con la relación superficie-volumen. En la medida que esta relación es muy alta, hay mucho intercambio entre el medio externo y el medio interno, es decir, la célula. Y por lo tanto, en la medida que este intercambio es muy rápido, permite efectivamente que se tomen nutrientes rápidamente, se eliminen desechos rápidamente y por lo tanto todo eso facilita una división celular más rápida. Y eso es lo que ocurre con el tamaño y la relación superficie y volumen de la célula procariota. Sigamos avanzando un poquito en el tamaño de la célula para tener orden de magnitud. Ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Lo más común es alrededor del micrómetro. Pero, por ejemplo, con esta cianobacteria, una bacteria fototrófica que es entonces capaz de realizar fotosíntesis, como lo veremos en la clase de metabolismo energético, el tamaño ya se crece de la misma célula. Y también acá, por ejemplo, tenemos una célula bacteriana que se está dividiendo, de hecho ya son dos, que es una bacteria que vive en simbiosis con peces tropicales. Ya el tamaño es bastante más grande, estamos hablando de 600 micrómetros y de un diámetro bastante grande también de 80 micrómetros. Así que si bien hay que considerar el mundo bacteriano como algo pequeño, se han ido descubriendo especies en la medida que se accede a nicho no explorado bastante más grande. Y ahora algunos elementos sobre la forma que son acá información que tenga que ver con trabajo práctico y los talleres que van a desarrollar, desgraciadamente no en el mesón, pero sí por internet, sobre algún elemento fundamental cuando uno quiere caracterizar una especie bacteriana. Entonces, uno a nivel microscópico puede realizar análisis directo y análisis después de tensión, pero el principio es que siempre se van a mirar la forma, la agrupación y cuando es directamente la motilidad, si que existe alguna motilidad. No una motilidad física por la suspensión aquosa, sino que una motilidad ligada a una estructura de superficie que es el flagelo o eventualmente un pili, porque existen varias motilidades. La bacteria es capaz de nadar con un flagelo, pero también es capaz de moverse sobre superficie con estructuras que son más bien de tipo pili. Lo más común en términos de forma celular, obviamente la forma esférica que es el cogo y la forma basilar que es la célula alargada, donde hay un eje entonces más grande. Esta forma basilar, eventualmente el eje más grande, más largo, puede sufrir una rotación sobre él mismo y por lo tanto si hay una sola rotación, lo que tenemos es una estructura de tipo espirilo, pero a veces hay varias rotaciones sobre el eje grande y por lo tanto lo que tenemos es una estructura de tipo espiroqueta. Y la estructura la dieron también nombre a algunas especies bacterianas. Otra posibilidad es que no haya rotación del eje, pero sí un eje bastante alargado
y que permite definir entonces más bien forma filamentosa de la célula procariota. Una vez que se define la forma, uno puede definir el tipo de agrupación. Y cuando uno prepara una muestra para el microscopio, hay que distinguir la agrupación que se debe a la preparación de la muestra. Cuando hay un exceso de células, la célula va a estar toda compacta, pero no porque están agrupadas así naturalmente, sino que hay tantas células en la muestra que no se ve la agrupación natural. Por lo tanto, siempre hay que tratar de no sobrecargar su muestra, y eso es una cosa que uno aprende practicando. Y cuando tiene una buena preparación, siempre mirando en las orillas de la preparación, donde naturalmente en general se van a encontrar células aisladas y sí que hay agrupación celular en su agrupación natural, no artefactual por la preparación. Entonces podemos tener hilera de bacterias, sean coco o bacilo. Entonces para los bacilos streptobacilo, para los coco streptococo. Eso significa una hilera, y lo importante acá que tiene que ver con el plan de división, un solo plan de división. Podemos tener diplococo, entonces no se forma la hilera, pero sí tenemos un solo plan de división, pero solamente un máximo de 2 células. Lo mismo puede decirse por lo bacilo. Cuando hay división con 2 planos perpendiculares, lo que tenemos entonces es una agrupación de tipo tetra. Isadora, levantaste la mano. Lo que le comenté inicialmente a la clase es que tomen la palabra y me interrumpen directamente oralmente. Eso no hay problema. Se lo vuelvo a repetir porque se sumaron algunos de ustedes. Ya, bueno. Por favor. Quería saber si estos cocos, bacilos y todos los de la diapositiva son bacterias también o tienen otra clasificación. No, no, todo eso es bacteria. Ah, ya, perfecto. Ya, muchas gracias. El, Profesor, una consulta. por favor. ¿A qué se debe el que en este caso los distintos cocos o bacilos tomen algún tipo de agrupación en específico? ¿A qué se debe eso? Eh, es casi una pregunta filosófica. No, no sé si hay una razón fisiológica. Nunca he leído al respecto. Lo que se describe el resultado de la división, por qué quedan agrupadas y otro aislada. Puede ser que haya un interés fisiológico a tener las 4 células o las 2 células juntas, pero la respuesta es que no lo sé. Nunca he leído que había algo descrito que explicara el por qué en términos funcional, me preguntas tú. ¿Eso? Sí, era eso. Sí, no. Se describe la estructura, pero nunca he leído que hubiese una razón funcional, y capaz que haya, efectivamente, como lo sugiere tu pregunta. En todo caso, cuando uno piensa en la comunicación bacteriana, y acá quizás hay una primera respuesta, pero no de conocimiento, sino de reflexión. Las células para comunicarse tienen que producir moléculas, y es la concentración extracelular de estas moléculas que está censada por la bacteria de la misma especie, cuando es una comunicación intraespecie. Y por lo tanto es conveniente para las especies bacterianas que disponen de este sistema de comunicación, que las células de la misma especie se queden cercanas. Y uno puede pensar entonces que esta estructura favorece esta comunicación, porque la comunicación bacteriana después permite regular la expresión de genes que son específicos para actuar como grupo y no como bacteria aislada. Yo creo que ese es un primer nivel de respuesta, sin que haya leído directamente sobre eso, pero pensando que eso podría favorecer la comunicación entre estas células. Profesor, entonces, si tomamos eso como un punto, ¿se podría decir de que hay especies bacterianas que sean más comunicativas que otras? Lo que se sabe es que hay alguna, por ejemplo,
hay alguna especie que tienen sistemas de quorum sensing, que son los sistemas de comunicación bien caracterizados, pero no se encuentra este sistema en todas las especies, lo cual no significa que no puedan comunicarse, pero por lo menos no tienen el sistema más caracterizado y más estudiado. Yo no sé si estaría tan tajante como tú por trabajar en el tema de la comunicación. Yo pienso que todas las especies bacterianas son capaces de comunicarse, pero que los sistemas de comunicación son tan diversos que todavía no se conocen. Solamente se conocen los más visibles, tal como, por ejemplo, cuando se estudió la secreción de proteína, lo que se descubrió en primero era lo que era lo más fácil o lo más visible en términos de estudio. Pero desde el momento que se descubrió el primer sistema de secreción, ya vamos a 8 o 9 sistemas distintos. Y acá en comunicación es lo mismo. Seguramente hay un montón de sistemas de comunicación que no se conocen. Yo creo que todas las especies debían tener un sistema basal de comunicación, a lo menos intraespecie, para comunicarse entre células de la misma especie. Y desde luego, algunas tienen varios sistemas a la vez. Muchas gracias, profe. Por favor. Tetradas, entonces 2 plano perpendicular, y acá Sarcina, que dio también el nombre a la especie, es más bien 3 plano perpendicular y forma un cubo, si uno mira en el espacio. Y cuando no hay un plano de división bien definido, lo que se conforma eso es más bien con coco, más que con bacilo, se conforma, y ahí lo ven en el dibujo, parece un racimo de uva, y efectivamente cuando uno lo ve en el microscopio es efectivamente un racimo, y así se llama. Entonces, acá uno lo puede escribir como racimo o como estafilicoco, es decir, mucho plano de división que no son perpendiculares entre uno y el otro. Eso era observación directa, pero desde el final del siglo XIX, gracias al doctor Gram, es posible definir 2 grupos bacterianos importantes, la bacteria gram negativa y la bacteria gram positiva. Y eso gracias a lo que se llama la tinción de Gram. Y cuando le pregunté sobre peptidoglicano y lipopolisacárido, un compañero habló de la pared celular y la tinción de Gram, y el resultado de la tinción de Gram tiene que ver directamente con la pared. La diferencia entre la bacteria gram negativa y la bacteria gram positiva al nivel de la pared celular definen el resultado de la tinción. La bacteria gram negativa se va a tener rosada, acá, más clarita, mientras que la bacteria gram positiva se van a tener de color morado, acá. Entonces acá lo que tenemos más bien es un bacilo, a la derecha arriba, un bacilo rosado y un coco morado que es gram positivo y el bacilo gram negativo. ¿Y por qué? Porque la pared celular de la bacteria gram negativa es diferente a la pared celular de la bacteria gram positiva. Y en particular, por la cantidad de esta macromolécula específica que se llama peptidoglicano. Hay mucho más peptidoglicano en la pared de la bacteria gram positiva, lo cual genera que cuando se tiñe en primero con cristal violeta y luego se trata con alcohol, se queda atrapado dentro de la célula el colorante morado. Y por lo tanto, cuando uno agrega el colorante rosado, no se ve, porque ya se quedó el morado. En contrario, cuando uno hace la tinción de Gram con bacteria gram negativa, que tiene poco peptidoglicano, poca capa, unas 2-3 capas comparando con las 50 a 100 capas que puede tener una bacteria gram positiva, el colorante morado a tratar con alcohol se elimina y por lo tanto la bacteria vuelve a ser susceptible a ser teñida, y al agregar el colorante rosado se ve finalmente rosada. Es un poquito el principio de la tinción. Esta tinción de Gram desde esta época hasta ahora
son 167 años, se sigue usando porque es el primer nivel de definición en un laboratorio clínico del tipo de patógeno que uno puede tener en su muestra biológica, sea sangre, orina o cualquier otro tipo de muestra biológica. La primera Profe, definición, por favor. ¿qué implica que las bacterias sean gram positivas o negativas? ¿Cómo en qué le afecta a la bacteria? Es decir, le afecta, no sé lo que quiere decir por afecta, pero significa que tiene una pared distinta, una estructura distinta, donde incluso en la célula, lo vamos a ver, pero lo adelanto, la bacteria gram positiva tiene una sola membrana, mientras la membrana citoplasmática, mientras que la bacteria gram negativa, después las pocas capas de peptidoglicano que cubren en la membrana citoplasmática, tenemos una segunda membrana, la membrana externa. Y eso significa que son dos tipos celulares bien distintos. Y de hecho, muchos patógenos son bacterias gram negativa. También hay bacterias gram positiva, pero muchas de las bacterias complicadas son bacterias gram negativa. Hay un montón de especies bacterianas gram negativa y gram positiva que no son patógenos. Pero no sé a qué te refieres tú en tu pregunta. Que sí. Me refería como qué funcionalidad tiene tener menos o más peptidoglicano en la membrana, o sea, la pared celular. El nivel del intercambio, por ejemplo, el peptidoglicano, hay una barrera menos en la bacteria gram positiva. No tiene una segunda membrana y por lo tanto el intercambio entre el medio externo y el medio intracelular solamente tiene que pasar el peptidoglicano. Sí, este peptidoglicano es más grande. ¿Qué más? ¿Cómo afecta? El peptidoglicano también tiene que ver con la forma celular. Él define, de hecho, sí que es bacilo o coco. ¿Qué más? Esos son algunos elementos de respuesta que te puedo Muchas dar. gracias, profe. Ahora, las bacterias gram positiva y gram negativa, volvemos atrás para también se diferencian del punto evolutivo. La gram positiva se pueden ubicar todas en un mismo grupo, porque además de tener esta pared específica con mucho peptidoglicano, tiene una composición en GC del DNA que es bien particular, ¿ya? Que es la proporción de GC es siempre la misma, me parece que es alrededor del 65% en bacteria gram positiva. Habría que checar el número de 65, pero lo importante es que todas las bacterias gram positiva, si uno ve su porcentaje de GC, es similar, mientras que para la bacteria gram negativa hay variación. Hay bacterias que no se pueden clasificar ni en positiva ni en negativa, porque la tinción no resulta, se usa una tinción especial, vamos a ver. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos bien. ¿Dónde estamos? Eso entonces es el análisis microscópico. La tinción de Gram era lo que se desarrolló en el final del siglo XIX y ahora con la tecnología del DNA es posible tener sonda nucleica marcada con fluoróforo, como le decía, y por lo tanto uno puede ver o identificar una especie directamente con una sonda específica y un marcador que del punto de la investigación es relevante para el laboratorio clínico, sigue siendo relevante gram positivo, gram negativo. Uno separa gram positivo, gram negativo y empieza a hacer entonces la caracterización a nivel macroscópico y también fisiológico, alguna prueba metabólica que van a permitir identificar el patógeno cuando sí hay. Profe, disculpe, Por favor. en la diapositiva anterior, Uh-huh. las ondas fluorescentes también están indicando que hay gram positivo y bacterias gram negativo. No, van a ser
Si que está bien hecho la sonda, incluso tú puedes directamente identificar la especie. Si es un gen que está presente solamente en la especie que tú buscas, pero no te definen gram positivo o gram negativo. Vale, es más específico entonces. Sí, es más específico. Entonces, si tú identificas la especie, vas a saber al tiro el patógeno. Pero es más tiempo, porque hay que marcar, eventualmente podría tener la sonda preparada, pero hay que hacer el experimento de hibridización, después revelarlo. Mientras que acá tú recibiste la muestra biológica, lo que hiciste en el momento, lo que se hace es aislarla para tener así, a nivel de una placa, de un medio sólido, una bacteria va a crecer y va a conformar entonces donde se divide, conforma una colonia, que es una suma de células que provienen de una misma célula después de división celular. Y una vez que se tiene la colonia, se puede hacer la tinción de Gram. La colonia se tiene en 24 horas y por lo tanto la tinción de Gram toma 10 minutos. En el día siguiente de recibir la muestra ya tú sabes si tiene Gram negativo o Gram positivo. A preparar un ensayo de hibridización molecular con una sonda fluorescente para identificar tomaría mucho más tiempo. Por eso que Ok. es posible en 24 horas, máximo 48 horas con las pruebas metabólicas. Así que si están todas claras, sin ninguna dudosa, tener identificado el patógeno. Eso. Vale, profe, muchas gracias. Entonces, lo importante cuando uno tiene una muestra es hacer el análisis microscópico, la tinción de Gram, la forma celular, que es un otro indicador de qué tipo de patógeno podría ser, y si hay o no motilidad. Pero en paralelo hay que hacer el análisis macroscópico de la colonia. De la colonia, como le decía, es cuando uno tenía la muestra acá, se sacó de la muestra, se cargó una primera vez la placa de Petri con una asa, se esterilizó la asa y de lo que estaba cargado en la placa se pasa la asa para ir de alguna manera quemando en cada vez que cambia la orientación, se quemó la asa para descargar la asa, matar todo lo que hay en la asa. Y así se va sucesivamente diluyendo con el objetivo de tener estos puntitos que son colonia bacteriana. La colonia bacteriana es el único modo de identificar bien después, porque si uno tiene acá, toma su muestra y que hay una contaminación, las pruebas fisiológicas van a dar cualquier resultado. Entonces uno trabaja con una colonia para hacer la tinción de Gram y para hacer las pruebas fisiológicas que van a permitir identificar el patógeno. La colonia entonces es una célula que se fue aislando y por lo tanto cuando se deposita ahí crece en su medio nutritivo sólido y se va dividiendo y se llega a la colonia. Estamos hablando de una cantidad de células que según las especies puede oscilar entre 10 elevado a 9, 10 elevado a 11 células ahí en la misma colonia. Obviamente se necesita tener espacio y bien aislada la colonia para que pueda crecer en toda su magnitud. ¿Por qué? Porque cuando uno caracteriza la especie presente en la muestra biológica, el tamaño de la colonia es importante. Ven que acá las colonias son más chicas, pero no es un tamaño natural. Lo que pasa es que no pueden crecer más por lo que hay en el de vecino. Y como las bacterias se comunican, le dicen, oye, ya el nicho ya está ocupado, entonces no crece más para ese esquema, pero no pueden crecer tanto si que están apretados. Entonces solamente donde hay espacio suficiente se obtiene el tamaño adecuado o natural de la colonia. Entonces el tamaño es un elemento importante de la caracterización de la colonia. Pero como también ven, el color refleja la capacidad de la especie bacteriana al producir metabolitos secundarios, pigmento, acá amarillo, acá rojo. Y a veces solamente con eso y con el Gram, uno puede decir, si una bacteria Gram negativa produce pigmento rojo, ya por lo tanto las 2 o 3 posibilidades son solamente esas. Y finalmente, con un tercer elemento macroscópico se identifica. El objetivo es siempre identificar con colonia aislada. Los pigmentos son
metabolitos secundarios que están muchas veces regulados justamente por la capacidad de comunicación que tienen las especies. Pero volvemos a los elementos importantes entonces de la caracterización de esta colonia. La forma puede ser circular con un borde liso como acá, pero también puede ser circular con un borde ondulado, lobulado, va a depender un poquito del nivel de irregularidad que uno tiene. También podría ser muy chiquitita la colonia, naturalmente, es decir, que si estuviese acá chiquitita es que su tamaño es chico, por lo tanto uno habla de colonia puntiforme. Acá es del nivel puntiforme, pero no es su tamaño natural, ese es su tamaño natural. Entonces nunca hay que mirar donde hay sobrepoblación, siempre, igual que la muestra microscópica, siempre hay que mirar donde hay espacio y está aislado. Entonces la forma, toda esta diversidad, puntiforme, circular, rizoides, irregular, filamentosa, y en los bordes, algo similar, uno puede tener borde liso, ondulado, lobulado, filamentoso, cuando es una colonia filamentosa, encorvado. Y también uno va a mirar de lado la placa de Petri. La placa de Petri es el medio sólido donde está creciendo, la placa es el soporte y dentro de la placa está el medio sólido con su nutriente. Uno va a ver si que la colonia está plana, elevada o eventualmente convexa. Y también se mira la superficie. La superficie puede ser lisa y brillante como acá, o puede ser más bien rugosa y opaca. Uno ve que acá incluso los bordes son translúcidos, mientras que el corazón de la colonia es más bien opaco. De la consistencia, el color lo vimos, la consistencia hay que tocar con la asa y algunas, en particular la filamentosa o la que producen mucho isopolisacárido, cuando uno la va a tocar y se va a retirar con la asa, va a hacer algún filamento de tipo chicle, entre comillas, que no es una palabra científica, pero visualmente, vía Zoom, vía oral, quizás le permite tener una idea con esta palabra. Y finalmente alguna bacteria, además de producir pigmento o metabolito secundario, producen olor, porque a veces estos metabolitos secundarios son volátiles y uno lo puede eh, eh, sentir solamente con el olfato. Profe, disculpe que le interrumpa. También el conteo de colonias es importante, ¿no? Sí, pero acá sí, es cuando uno quiere saber el nivel de, por ejemplo, una muestra de orina, cuando hay una afección urinaria, son dos cosas, analizar el patógeno y encontrar su sensibilidad a antibiótico, pero también cuando se ve el resultado se entrega la cantidad de bacterias que hay por volumen de orina, que es importante entender el nivel de presencia del patógeno. Pero en este caso lo que se hizo es un aislamiento. Entonces el aislamiento tú no puedes contar. El objetivo es solamente aislar para caracterizar. Cuando uno quiere contar de la muestra, lo que se hace es diluciones seriadas de 10 en 10 hasta llegar a placas que permiten tener un nivel de colonia lo suficiente aislada y lo suficiente grande para no tener un error del punto estadístico importante. Y uno cuenta la colonia. Y por lo tanto, si, por ejemplo, acá tuviese, acá, por ejemplo, en el cuadro a la derecha, abajo, cuento la colonia, hay 8 colonias, y esta colonia provienen de 100 microlitros de la muestra diluida que yo esparcí sobre la. Por lo tanto, 100 microlitros hay que llevarlo al mililitro, por lo tanto lo que uno tendría es 10 veces más, es decir, 80 colonias por mililitro, pero de la dilución 10 elevado a 8. Por lo tanto, tengo 80 finalmente colonia 10 elevado a 8 por mililitro, es decir, 8 10 elevado a 9.
Eso se hace. De hecho, cuando tiene una muestra hay que tener y lograr cuantificar la densidad celular de esta muestra. Y lo que cuenta entonces son la colonia, las unidades formadoras de colonia. ¿Por qué? Porque dentro de una muestra hay bacteria viva y eventualmente bacteria muerta. La muerta no nos interesa. Entonces, solamente las que están vivas son capaces de dividirse y formar una colonia. Por lo tanto, la unidad, cuando uno cuantifica, se llama unidad formadora de colonia. Entonces, en este caso, 100 microlitros, 8 colonias, uno lo lleva al mililitro 10 veces más, 80 colonias por mililitro, y la dilución era 10 elevado a 8, por lo tanto, tenemos 8, 10 elevado a 9 unidad formadora de colonia por mililitro, lo cual pasa a ser bastante para una muestra biológica que normalmente debería ser estéril. Muchas gracias, profe. Gracias por tu pregunta. Eso, yo creo que, déjame ver la hora, son las 11:08, y por lo tanto yo creo que vamos a dejar acá esta primera clase, y la próxima, que es este viernes, empezamos a hablar de membrana y también de esta molécula que conforman la membrana y luego del peptidoglicano del lipopolisacárido. Así que si se adelantan pueden ir a mirar un poquito de información sobre las membranas citoplasmáticas de los procariotas y sobre esta molécula que se llaman peptidoglicano y lipopolisacárido. Se lo dejo como tarea no obligatoria. Los que lo hacen bien, así no ayudan para la clase del viernes, y si no lo hacen, lo hacemos junto en base a la diapositiva. Así que eso. Solamente para ser totalmente transparente con ustedes, voy a poner mi video. La pandemia afecta a todos, por lo tanto, me toca llevar a mi hija al colegio para que no use el furgón con 20 alumnos adentro, y por lo tanto en este momento estoy haciendo la clase en el auto a la salida del colegio. Así que por eso no había puesto la cámara, y eso va a ser por un tiempo más hasta que estemos vacunados. Así que por eso no me presento visualmente durante la clase, pero estoy aquí con ustedes de todas maneras. Cuídense mucho, todavía no termina la pandemia y no hay que relajarse. Mascarilla y gesto, barrera todavía, por favor, para ustedes y su familia. Que estén muy bien. Nos vemos el viernes. Chao, profe, cuídese. Profe, muchas Gracias, gracias. profe, chao. cuídese. Que estén muy bien. Chao. Profe, que esté bien. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.